Grábeme, don David. Ya que hemos estado hablando de la corrupción, de la impunidad en este sexenio de Enrique Peña Nieto, del descaro, del cinismo, de las sinvergüenzadas, vamos nuevamente a hacer esta diferencia entre un sexenio que se va con la cola entre las patas, Enrique Peña Nieto con el repudio del 70% de los mexicanos, y un presidente electo que va a asumir el poder con casi precisamente el 70% de aprobación. Ayer Andrés Manuel López Obrador habló de la constitución moral, de lo que no entienden Enrique Peña Nieto y sus 40 ladrones. Moral. Ha sido inmoral lo que ha ocurrido en este sexenio del terror, como le llama el buen amigo Toño Ruiz. Por eso es tan importante prestarle atención a este mensaje de la constitución moral. Andrés Manuel pide la participación de todos los mexicanos en la elaboración de esta constitución moral. Vea y escuche. Amigas, amigos, ya es poco lo que se tiene que agregar. Se ha expuesto el propósito principal, que es el de convocar a elaborar juntos una constitución moral. La propuesta de el nombre también se va a someter a consulta para no imponer nada. Queremos que, de acuerdo a la convocatoria, en las mesas, en el debate y en el Congreso, se decida sobre cómo vamos a llamar a este documento. Yo insistí en lo de constitución moral para provocar, para promover el debate, porque esto se ha dejado de lado durante mucho tiempo y se piensa que no debemos meternos en estos asuntos, que no nos corresponde. Hay quienes piensan que tiene que ver con lo religioso, hay quienes piensan, como aquí lo dijo Vero, que tiene que ver con lo personal, que esto es una invasión a nuestra intimidad. Pero como ha quedado de manifiesto desde hace mucho tiempo, desde los griegos, es muy importante la moral. La política es un imperativo ético y se tiene que pensar la necesidad del fortalecimiento de valores, no solo de pan. Vive el hombre, se requieren las dos cosas, el bienestar material y el bienestar del alma. Y eso lo decía Martí. Y nosotros pensamos que la transformación requiere de avanzar en lo material y también de fortalecer valores morales, culturales, espirituales. Y hay una gran riqueza de valores en nuestro pueblo. Lo que nos ha salvado siempre ha sido nuestra cultura o nuestras culturas.
frente a epidemias, inundaciones, terremotos, corrupción, malos gobiernos, siempre es la cultura de nuestro pueblo la que nos ha sacado adelante, es lo que nos salva. Y resulta que no exaltamos esos valores, que al contrario, como aquí se ha expresado, se han hecho a un lado. Pero como es tanta la fortaleza cultural de nuestro pueblo, siguen manteniéndose, y gracias a esos valores es que podemos salir adelante. Yo tengo la experiencia, como ustedes, como muchos otros, de la fortaleza cultural del pueblo de Oaxaca. Creo que es de los pueblos con más cultura en el mundo, porque también hay que empezar a diferenciar entre educación y cultura. A veces se piensa que los grados académicos dan cultura y no, son cosas distintas. La cultura es lo más profundo y es lo que se mantiene en las comunidades, en los pueblos indígenas y en particular en Oaxaca. Imagínense el ejemplo que significa no solo el que se respeta la naturaleza en los pueblos de Oaxaca, pueblos limpios, se respeta a los niños, se respeta a los adultos, pero el que se practique la ayuda mutua, el tequio, el que todo lo que se construye en los pueblos lo haga la gente, el que las autoridades no cobren, presidentes municipales que no reciben sueldo porque están dando un servicio, empiezan desde jóvenes como policías y van ascendiendo, llegan a ser presidentes municipales y su máximo orgullo, porque esa es su recompensa, es llegar a ser tatasmandones, porque cuentan con el respeto de toda la comunidad. Pueden estar trabajando en NESA de Nueva York y si los llaman porque tienen que dar servicio, van con gusto a trabajar en beneficio de sus comunidades. Eso es extraordinario. Bueno, ¿por qué no recoger esos valores? Esa gran reserva de valores para regenerar la vida pública de nuestro país. ¿Cómo vamos a estar planteando una transformación sin fortalecer los valores? Por eso es muy importante, muy importante esta convocatoria. Ya, como dije, Galván hablaba de las frases cínicas que se han venido difundiendo, imponiendo y que afortunadamente no han tenido gran efecto, no han terminado de eclipsar, de dominar en la vida pública, precisamente por los valores que hay en las comunidades, en nuestros pueblos, en las familias,
la gran fortaleza cultural de México. Pero imagínense, hay otra frase que yo añado. Una vez le preguntaron, y hasta lo escribió, preguntaron a un político que no voy a mencionar su nombre porque además es finado, no hay que meternos con los muertos. Le preguntaron que si qué cosa era la moral y contestó que la moral era un árbol que daba moras y que servía para lo que es una quinta allá en Palenque, pa' pura chingada. Eso era lo que predominaba. Que llega a un cargo y no se aprovecha del cargo es un tonto. Todo eso tiene que quedar atrás. El cambio tiene que significar poner por delante la honestidad. Te va más allá de la honradez, porque no es solo no robar, es, además de no robar, ser consecuente. Es decir, actuar con principios, con ideales. Por eso yo celebro el que estemos aquí. Le agradezco mucho a Jesús Ramírez, a Verónica Velasco, Enrique Galván Ochoa, a José Agustín Ortiz Pinchetti, que están apoyándonos con esta iniciativa, porque me sentía insatisfecho de no tener esto resuelto o en proceso de solución. Sentía que nuestro proyecto estaba cojo, nada más fincado en un pie, en el del bienestar material, el buscar que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya acceso a la educación, a la salud, pero faltaba esto, que es fundamental, fortalecer los valores para poder llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Yo mucho gusto estar aquí, no es leer la cartilla, porque todavía no está la Constitución. Además, quienes van a formar parte de este gobierno son mujeres, son hombres con principios, con convicción, honestos. Pero tenemos que gobernar con el ejemplo. Del buen juez por la casa empieza. Nosotros tenemos que demostrar que somos distintos, ambiciosos, vulgares, que se han dedicado a destruir al país. Tenemos que ser un ejemplo a seguir, como lo han hecho en otros tiempos buenos gobernantes. Es un timbre de orgullo tener la oportunidad ahora de demostrar que hay una nueva forma de gobernar en nuestro país, con honestidad y con fraternidad, con amor al prójimo. Muchas gracias. Así lo dijo, así lo anunció, así pidió en esta convocatoria participación del ciudadano mexicano en la elaboración de la Constitución moral. Y Toño, cuando escucho a López Obrador hablar de valores, hablar de ética, pues no voy a negarlo, me emociona. Me emociona, y tal vez entendiendo a López Obrador a través de sus mensajes es que uno va... tiene la oportunidad de digerir eso de perdona a los de antes, a los que vamos a entrar, cero corrupción,
cero tolerancia, cero impunidad. Ayer estaba viendo la entrevista, no la podemos pasar por cuestiones de derechos, no me voy a meter en camisa de 11 varas ahí de Milenio, pero me llama mucho la atención cómo López Obrador tiene claro lo que se le puede cobrar o por lo que se le puede pasar factura a Carlos Salinas de Gortari, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto. Y yo no sé si el ciudadano de a pie está dispuesto a aceptar lo que dice López Obrador, porque como él dice, no va a ser dictador. Pero entiendo de mejor manera a López Obrador cuando escucho de esta constitución moral. No sé si te pasa a ti. No, igualmente, es lo que mencionamos aquí en Sin Censura con esta ética periodística. Y lo mencionamos nosotros porque pues es nuestro oficio, es nuestra profesión, ¿no? Pero creo que, y no quiero hacer una frase hecha, el buen juez por su casa empieza. Y si tenemos pues un compendio de valores éticos, de valores morales, que se va a llamar Constitución Moral, y se está iniciando desde este gobierno de transición, un gobierno que habla, que promete un cambio, que promete verdaderamente ser la regeneración de todos los mexicanos debido a todo lo que hemos vivido tras este incluso sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. Pues es un gran precedente para todos el pensar en eso, ¿no? En actuar con ética, con moral. Y te lo voy a decir de esta forma, ¿no? Nosotros como periodistas, pues sí tenemos un código de ética, se nos enseña la ética, pero decidimos si seguirla o no. Por ejemplo, dentro de los códigos de ética está no llevar muchas noticias sobre suicidios, porque la gente cree que los suicidios son normales y se suicidan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es parte de nuestro código de ética. Pero no hay alguna ley que nos establezca a nosotros como periodistas que no podemos llevar una noticia sobre suicidio. Ahora, esto lo estoy diciendo yo desde mis adentros, porque pues, se lo repito, es mi profesión, es mi oficio. Pero si podemos seguir todos esa línea que está planteando el gobierno de transición con Andrés Manuel López Obrador, de actuar con moral, de actuar con ética, podemos aplicarlo en todos en nuestros oficios, en nuestras profesiones. Si usted es mecánico, bueno, pues no va a actuar con moral, va a actuar con ética y no va a cobrar más de lo que es el servicio que usted está proporcionando. Si usted es obrero, bueno, pues va a ir sus 8 horas diarias, le va a echar muchas ganas y lo va a hacer por su bien, por el de su familia, por el de todo México. Vamos a actuar como lo decía el economista Adam Smith, que solo lo menciona una vez en el libro de La riqueza de las naciones, la mano invisible. Una mano invisible que mientras todos actuemos con moral, con ética, con esfuerzo, le echemos ganas, hará crecer a nuestra sociedad, hará crecer a nuestro país de forma positiva, Vicente. Pero Toño, a ver, una pregunta muy cabrona y muy profunda con la que nos toparemos los mexicanos. Perdonar, porque se va a llevar a consulta además, ya lo dijo López Obrador, creo que el 21 de marzo. Creo que es en el natalicio de Benito Juárez, es cuando se va a dar la consulta popular sobre la Guardia Nacional, sobre aprobar o no el grupo empresarial que incluye a los dueños y vicepresidentes de las televisoras más importantes de México y este tema de el juzgar o no a los expresidentes. ¿Debemos de ver hacia adelante? Aquí está la pregunta del millón para la reflexión de los mexicanos. ¿Debemos de ver hacia adelante y no hacia el pasado para evitar una desestabilización, dice López Obrador, política? Porque obviamente la mafia del poder no va a decir, sí, ya se chingaron a uno, yo voy a poner las barbas a remojar y no voy a hacer nada, ¿no? O sea, sí, no, va a haber jaloneos. Pero, ahí te va. Desde tu punto de vista, porque estás estudiando Derecho. Cuando tú sabes de un ilícito y no lo reportas a la autoridad, ¿en qué te conviertes? En un delincuente. En cómplice, ¿no? En cómplice, y excepto si se trata de tu familiar en línea directa. Pero de ahí en fuera, eres cómplice y eres delincuente también. Cometes un delito. ¿Cómo? A ver. Sí, o sea, si por ejemplo, esto está en la ley en México, Si uno comete por ejemplo, tú, Vicente, ¿no? Robas un teléfono y de pronto te encubre tu hermano, o tu papá, o tu mamá, o tu esposa, o tus hijos. En México, no en Estados Unidos, o solamente opera en México. En México,
no se persiga a los miembros de la familia directa porque se entiende que uno como familiar va a proteger a su familia, valga la redundancia, ¿no? Entonces, pues en línea directa no sería delito. Pero, a ver, es lo que siempre le reclamamos, por ejemplo, a José Antonio Meade, ¿no? Sí, sí, sí. A José Antonio Meade, como fue secretario de Relaciones Exteriores en los tiempos en que se les dio a Josefina Vázquez Mota, se le dieron los 1,000 millones de pesos del gobierno de Peña Nieto, y él dice que no vio, no supo. Cuando fue, ¿qué fue? Secretario de Desarrollo Social también, la distribución de los dineros. Cuando fue, que también fue secretario de Hacienda, ¿no? Decíamos, oye, cabrón, una de dos, es muy pendejo o es cómplice. Claro, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es, si las instituciones, no solamente López Obrador, si las instituciones en el nuevo gobierno descubren un pinche acto de corrupción grotesco, como los que hemos visto, de los que han investigado incluso colegas como Animal Político, ¿nos quedamos callados? No, y aparte, Vicente, hay delitos por omisión, ¿no? O sea, por omisión de hecho de, con todo el dolo, encubrir a una persona, con todo el dolo, hacerse como que no sabías. O bien, si de pronto tú fuiste de cierta forma partícipe de un delito sin saberlo, pues también se puede perseguir ese delito, ¿no? Porque actuaste de forma negligente al punto número 1, no denunciar o no revisar bien tu trabajo. No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Si en todo caso José Antonio Meade es muy pendejo, pues habría actuado de forma negligente al no denunciar o al no señalar las irregularidades en las secretarías de las que fue dirigente, de las que estuvo al frente, quise decir. Pues no sé, yo creo que va a ser un tema candente en la primera etapa del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esto de perdonar para avanzar o de empantanarnos para hacer justicia, porque impunidad pasada, injusticia, ¿cómo va la cosa? No sé cómo vaya ese dicho, pero yo a lo mejor estoy pensando también en la historia, que eso también lo menciona mucho López Obrador, pero estoy pensando, por ejemplo, en la época posterior a la Revolución Francesa, por ejemplo, la época del terror, ¿no? En la que pues se empezó a juzgar a muchísimos nobles y les cortaban la cabeza en la guillotina y muchas personas inocentes murieron. O bien la época posterior a la Revolución Cubana, ¿no? Que se hicieron estos juicios sumarios, ¿no? En los que pues incluso Ernesto El Che Guevara dijo, sí, fusilamos y seguiremos fusilando porque pues vamos, hay gente que tiene que enfrentar las consecuencias. A lo mejor en eso, a eso se refiere Andrés Manuel López Obrador con empantanarse, ¿no? Empantanarte de hecho en sangre al perseguir a tantas personas y etcétera. Yo creo, Vicente, este es mi punto de vista, que no puede haber perdón, y lo voy a repetir una y otra vez. Entiendo, por supuesto, que podemos mirar hacia el frente y que podemos decir, necesitamos tener una nueva conciencia ciudadana, conciencia mexicana, pero los responsables sí tienen que enfrentar la justicia, especialmente porque, como tú lo dices, pueden seguir ellos afectando a los mexicanos. El tenerlos en libertad es como liberar, a los que les gusten los cómics, a todos los supervillanos de Batman del manicomio Arkham o de Blackgate, ¿no? De la prisión de Blackgate. Suena muy estúpido esto, pero pues son supervillanos. Estarían otra vez en las calles o están en las calles actuando libremente para hacer y deshacer. Ahí tenemos un Javier Duarte que en 3 años va a poder volver a las andadas. Y además, con esto de la idea del perdón, yo creo, es solamente mi opinión, que se equivoca Andrés Manuel, que es equivocado esto de perdonar a los corruptos. No se desestabilizó Guatemala con meter a la cárcel al presidente en funciones, Otto Pérez Molina, y a la vicepresidenta. No, todo lo contrario. En Perú, la gente reconoce que hayan metido a Keiko Fujimori por recibir creo que $1 millón de Odebrecht, la hija del expresidente Alberto Fujimori, a la cárcel. Tumbaron a Dilma Rousseff. Está Lula da Silva, ¿no? Están estos casos en otros países. Pero más allá, imagínense la discriminación que provocaría esto. Y no creo que
que sea una crítica destructiva para López Obrador. Al contrario, quiero construir, quiero debatir. Espero que se tome en cuenta. Imagínate que tengas a un raterito de poca monta, con mucho respeto lo digo para los rateritos, en la cárcel. Fíjate, que tengas pagando sentencias a rateritos de poca monta, a delincuentes no peligrosos, por decirlo de alguna manera, y tengas en la calle a personajes que robaron a manos llenas, y por esta idea de no porque son peligrosos que pueden desestabilizar al país, no se les juzgue. Y en cierta cosa tienen razón. Siendo realistas, un delincuente de poca monta no va a desestabilizar al país. Un personaje de la red de la mafia del poder, sí. Pero, pues dices tú, cabrón, y el sentido de justicia en medio de esta constitución moral, ¿dónde queda también? No, si pensamos en esa mano invisible de la que hablábamos, de Adam Smith, sí. No, o sea, los ladrones de poca monta podrían tener una influencia poderosa en el país porque son muchos. Ahora, esa es la realidad, no tengo que imaginármelo, Vicente, esa es la realidad. Los más pillos de los pillos están libres, y si no, pues ya lo platicábamos ayer con el caso de la PGR priista, asegurando que no reabrirá las investigaciones sobre el caso Odebrecht, ¿no? O sea, ya ahí lo tenemos, y los más pillos de los pillos en libertad, mientras uno que otro raterillo de poca monta están en la cárcel, ¿no? ¿Sabes qué? Deberíamos de buscar en unos minutos a Gerardo Fernández Noroña, el diputado del PT. No sé si ya esté en sesión en la Cámara de Diputados, pero lo buscamos más al rato, ¿no, Toño? A ver si lo podemos